Saludos a todos los apasionados por la genealogía y la heráldica. En este episodio de Historias de Apellidos, desentrañaremos el misterio detrás del apellido Fuentes. Acompáñanos en este viaje al pasado y descubre las fascinantes historias detrás de este gran linaje. No olvides darle like, comentar y compartir, y seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido. Ahora comenzamos. Cantidad de gente con el apellido. Con un total de 210.342 personas que se apellidan Fuentes en México, estamos hablando del 88º apellido más común en México. Origen. El apellido Fuentes es de origen aragonés y cuenta con una historia muy antigua. Su origen se remonta a tiempos de la Reconquista Española, una época en la que los reinos cristianos recuperaban tierras ocupadas por los musulmanes. Durante esta etapa, los caballeros que ayudaban en las conquistas recibían tierras como recompensa, lo que permitió que personajes con el apellido Fuentes se establecieran en diversos lugares, consolidando así el linaje de la familia. Según Fernando González Doria, en su diccionario heráldico y nobiliario de los reinos de España, el apellido tiene su primitiva casa solar en el reino de Aragón. Posteriormente, el apellido se fue extendiendo por otras regiones de la península ibérica. A pesar de esta extensión, se han identificado diferentes ramas del apellido que no están relacionadas entre sí, lo que ha originado algunas confusiones. El apellido Fuentes tiene ciertos títulos nobiliarios asociados. En 1636, Felipe IV concedió el título de Conde de Fuentes al Marqués de Mora, título que aparece en los archivos del Ministerio de Justicia de España. Por otro lado, en 1606, Felipe III otorgó el título de Marqués de Fuentes a don Gómez de Fuentes Guzmán, un caballero de Santiago. Sin embargo, el origen y la historia del apellido Fuentes es rodeado de muchas leyendas y versiones contradictorias. Algunos genealogistas afirman que los Fuentes provienen de Francia, basándose en el hecho de que algunas familias de este apellido llevan en su escudo las flores de lis, un símbolo asociado a la realeza francesa. Otros, por el contrario, creen que el apellido tiene su origen en las montañas de Sobrarbe, en Aragón. Además, hay quienes sostienen que los Fuentes descienden de dos hermanos que estuvieron al servicio del rey Pelayo durante las reconquistas de Oviedo y León, fundando casas solares en Asturias, Castilla, Aragón y Andalucía. Sin embargo, muchas de estas versiones carecen de fundamento y no se consideran confiables. Es importante destacar que algunos genealogistas confunden el apellido Fuentes con Fuente o de la Fuente, pero no son de la misma familia. Aunque ambos apellidos comparten un origen común relacionado con lugares que llevaban el nombre de Fuente, se trata de linajes diferentes. Esta confusión ha llevado a que en algunas obras se identifica a ambos apellidos como uno solo, lo que no es correcto. Las diversas casas Fuentes, algunas con orígenes en diferentes zonas, no tienen vínculo de parentesco, aunque sus apellidos sean iguales. A finales de la Edad Media, el apellido Fuentes ya estaba bastante difundido por toda España. En Asturias, León, Castilla, País Vasco, Aragón, Valencia y Andalucía existían familias con este apellido, algunas de las cuales estaban muy arraigadas y eran de alto rango. En Navarra, por ejemplo, se documentaron casas solares de los Fuentes en la ciudad de Tudela en 1350 y en la ciudad de Estela en 1366. El apellido Fuentes tiene una relación directa con los manantiales de agua dulce, ya que las villas de Aragón, donde surgió el apellido, eran conocidas por tener fuentes naturales. Esta característica geográfica inspiró a sus habitantes a adoptar el apellido de Fuentes. Así, con el paso de los siglos, el apellido se fue extendiendo a otras regiones de España, llevando consigo su expansión durante la Reconquista. En resumen, el apellido Fuentes es uno de los más antiguos y extendidos en España, con múltiples ramificaciones y una historia compleja. A pesar de las diferentes versiones sobre su origen, es indiscutible que está profundamente vinculado con la historia de España, especialmente a los momentos clave de la Reconquista y la repoblación de tierras. ¿Cómo llegaron los Fuentes a México? La llegada del apellido Fuentes a México ocurrió durante el periodo del Virreinato de la Nueva España, que comenzó en 1535 y terminó en 1821. Durante esta época, muchos españoles, incluidos los que llevaban el apellido Fuentes, llegaron al territorio mexicano impulsados por la expansión del territorio español en América. Los Fuentes, al igual que muchas otras familias de origen aragonés,
Probablemente llegaron a México a través de los conquistadores o de familias nobles que se establecieron en el virreinato para ocupar cargos administrativos, militares y eclesiásticos. Muchos de estos individuos buscaron nuevas oportunidades en el vasto territorio mexicano, que en ese entonces era parte de la nueva nación bajo la corona española. A lo largo de los siglos XVI y XVII, durante la consolidación del virreinato, el apellido Fuentes se fue esparciendo por varias regiones del territorio mexicano, especialmente en las ciudades que estaban en pleno crecimiento como la Ciudad de México, Puebla, Guadalajara y Veracruz. Muchos de los primeros Fuentes en llegar probablemente estaban relacionados con la nobleza o la milicia, pues estas familias eran comunes entre aquellos que se asentaban en el virreinato para contribuir a su orden y expansión. Al igual que otras familias españolas, los Fuentes adoptaron su apellido en función de diversos factores como su lugar de residencia o actividades. Es posible que algunos se hayan asentado en lugares conocidos por fuentes de agua o manantiales, lo cual les dio el apellido. A lo largo del virreinato, las familias Fuentes estableciéndose y en algunos casos llegaron a ocupar cargos importantes dentro de la estructura social de la Nueva España. Con el tiempo el apellido se fue extendiendo por otras regiones del país y se integró plenamente en la sociedad mexicana. En resumen, los Fuentes llegaron a México durante el virreinato de la Nueva España, principalmente a través de los conquistadores, funcionarios, soldados y familias nobles que se establecieron en el territorio para contribuir al desarrollo del virreinato. El apellido se fue consolidando y expandiendo a lo largo de los siglos, quedando profundamente enraizado en la historia de México. Significado. El apellido Fuentes tiene origen en el latín fous, que significa manantial o agua que brota de la tierra. Es un apellido toponímico, ya que hace referencia a un lugar, y en este caso a aquellos que vivían cerca de un manantial o fuente de agua. En la época medieval, los Fuentes eran personas encargadas de la gestión de estos recursos hídricos, lo que les confería un estatus importante dentro de la comunidad. Países con más fuentes en el mundo. En primer lugar, México con 210.340. En segundo lugar, Chile con 13.603. En tercer lugar, Filipinas con 71.799. En cuarto lugar, Estados Unidos con 69.795. En quinto lugar, España con 67.360. En sexto lugar, Colombia con 61.125. En séptimo lugar, Guatemala con 57.613. En octavo lugar, Venezuela con 51.760. En noveno lugar, Cuba con 35.906. Y en décimo lugar, El Salvador con 33.817. El escudo de armas. En azur, 5 flores de lis en oro puestas en aspa. Bordura en azur cargada con 8 calderos de sable. Timbrado con yelmo de acero adornado con lambrequines en sinople y oro, acompañado de adornos exteriores en estilo medieval y una asunta en la punta con el apellido Fuentes, en las letras capitales de estilo gótico. Famosos mexicanos con el apellido Fuentes. En esta ocasión presentamos a Rubén Fuentes Gasón, que nació en Ciudad Guzmán, Jalisco, el 15 de febrero de 1926 y falleció el 5 de febrero de 2022. Conocido como Rubén Fuentes, fue un violinista clásico, arreglista, productor discográfico y compositor mexicano. Recordado por sus contribuciones a la música de mariachi, sus aportaciones a los géneros del bolero, ranchero, el bolero moruno y las canciones románticas, tanto rancheras como boleros. Además de la creación del mariachi sinfónico, fueron un significativo aporte a la internalización de la música mexicana en el mundo. Pertenece además a la llamada época de oro del cine mexicano. Despedida. El apellido Fuentes es una herencia profunda que nos conecta con la historia de España, sus conquistas y la expansión de su legado a través del mar hasta tierras mexicanas. A lo largo de siglos, las familias Fuentes han sido testigos de cambios, desafíos y triunfos, reflejando una constante adaptabilidad y fortaleza. Cada uno de nosotros, al llevar este apellido, llevamos consigo una historia de sacrificio, esfuerzo y crecimiento. Un linaje forjado en los manantiales de la historia y nutrido por generaciones que se han abierto paso entre montañas y océanos. Hoy, como descendientes de aquellos que forjaron este nombre, no solo llevamos un apellido, sino una rica herencia cultural y un compromiso con el futuro
en honor a los que nos precedieron. Que el agua que fluye en su significado siga siendo un símbolo de vida, fortaleza y unidad para todos los Fuentes. Por favor, envía este video a todos aquellos que llevan el apellido Fuentes. Todas las referencias que utilicé para el video están disponibles en la descripción del mismo. Que nuestra exploración del apellido Fuentes nos inspire a valorar y preservar nuestras raíces, reconociendo la belleza y la complejidad de nuestra historia compartida. Que cada portador de este apellido lleve consigo el legado de sus ancestros y lo honre en cada paso de su camino.